dejamos atrás el bloque de actualidad, regresamos aquí a Sport Alacantí, regresamos a Alacantí Televisión, entramos ahora en tiempo para el debate, tiempo para la tertulia, tiempo para analizar lo que fue ese partido y lo que está siendo el Hércules de estas primeras 12 jornadas, que las últimas 3 nos está dejando con algo, en este caso de mal sabor de boca, con esos 3 partidos sin ganar, con ese empate y con esas 2 derrotas en las 3 últimas jornadas. Ariadna, un balance muy negativo. Un balance muy negativo cuando hace poco hablábamos de que el Hércules era líder. Efectivamente, y podía haber sido líder esta jornada de haber ganado al Club Deportivo Alcoyano. ¿Por qué? Porque los demás, como hemos repasado antes, tropezaron y fue el Español B el que aprovechó, en este caso el Río Revuelto, y fue el Pescador que ganó el liderato de ese grupo tercero de la segunda división B. Otra semana más que de haber ganado el Hércules sería primero, con lo que eso significa en el grupo tercero de la segunda división B. Como siempre, presentamos a nuestros compañeros, a nuestros contertulios de este debate. Vamos a analizar lo que fue ese partido y lo que está siendo el estado, digamos, general de este Hércules de la primera parte de la temporada. Óscar Crespillo, Alicante Opinión, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Otra derrota, otro partido sin demasiado sabor de fútbol, otra oportunidad perdida y de nuevo la crisis, que parece que ser la palabra que se repite en todas las crónicas y en todas las opiniones. Casi todas, permíteme que te corrija, casi todas, porque yo que procuro escuchar todo y leer, si no todo, casi todo, porque alguna cosa me es imposible leerla, sigo viendo cierta condescendencia por parte, ¿no?, de algunos escribanos, incluso por parte de la afición. Dices crisis, hombre, galopante no, pero yo creo que crisis sí, y estoy preocupado en 2 sentidos. Uno, en que lo que parecía que era un espejismo, como fue no saber ganar a los primeros filiales que vinieron aquí, creo que el espejismo, un espejismo de mal juego, quiero decir, creo que al final el espejismo va a ser cuando estuvimos líderes y jugamos bien contra el Atlético Baleares, por ejemplo, ¿no? Y segundo, me está preocupando o empezando a preocupar mucho la figura de Pacheta, un hombre que en las declaraciones suele gustarme cómo habla, pero creo que ayer mete la pata muy fuertemente cuando dice que si alguien esperaba que a estas alturas fuésemos líderes con 10 puntos de ventaja, más o menos esas son las palabras, que no valía para estar ahí. No se refería a medios de comunicación, se refería a afición o se refería a los jugadores. En cualquier caso, yo creo que nadie espera que el Hércules esté líder a 10 puntos de distancia del segundo o del cuarto, pero no estaría mal que Pacheta mirase que, por ejemplo, el Real Murcia, que también sufrió un descenso y mucho más traumático para mí que el del Hércules, mire la posición en la que está. Y recordarle lo que decía Soler en el último programa, que los líderes, con el nuevo sistema de competición, tienen muchísimas más posibilidades de ascender. Entonces yo le pido al señor Pacheta que trabaje y que empiece a dar resultados, que para eso le pagan. Efectivamente, Pacheta, como siempre en rueda de prensa, nos deja titulares y nos da mucho juego en esas comparecencias tras los partidos. Óscar Rodríguez, también de la Universidad Miguel Hernández, en este caso nos acompaña en la noche de hoy. Óscar Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo viste? Bueno, se nos complica la cosa, sobre todo se nos complica porque a falta de recuperar lesionados empiezan a caer encima los mejores jugadores, como el caso de Adri Cuevas, y más que el hecho de ser líder o no ser líder, que sí que es verdad que es bueno estar arriba toda la temporada, pero es ahora mismo anecdótico más que otra cosa, es el escaso potencial a la hora de jugar que le veo al equipo. O sea, no es un equipo dominador de la categoría como lo tiene que ser. Y como comentaba Crespillo, es un espejismo que estemos líderes y fue un espejismo las 2 o 3 buenas primeras partes que encadenamos seguidas haciendo un buen fútbol que ya no lo estamos viendo. De 2 a 3 semanas finalmente será ese periodo de baja de Adrián Cuevas, un hombre que había sido recolocado de media punta a medio centro, que había acompañado las últimas semanas primero a Carlos Lázaro, hasta que cayó también lesionado, después a Fran González, que no parece tampoco adaptarse a esa posición en la medular. Habrá que ver qué se inventa de cara a la próxima semana. Pacheta recupera al vallisoletano, habrá que ver si Fran González lo acompaña en ese eje del centro del campo. Nos queda el último invitado, no por ello menos importante, hay que comentarlo, de esta noche. José Antonio Soler, Estadio Digital, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Otro partido, me comentabas ayer, otro partido para el desastre de un equipo que sigue sin mostrar un poco a lo que juega. Sí, pero sobre todo no por lo de ayer o por lo de la semana pasada. Yo creo que esto es algo que viene de mucho más atrás. Ya comentábamos en semanas anteriores, cuando el equipo todavía no perdía, que la propuesta futbolística de este Hércules no invitaba precisamente al optimismo. Las sensaciones que viene ofreciendo el equipo, ya no solo en estos últimos partidos, sino pues prácticamente desde que empezó la competición, pues es la misma a nivel futbolístico, a nivel de propuesta de juego,
que la que se vio ayer en Alcoy, que la que se vio la semana pasada contra el Mestalla, que la que se vio hace un mes contra el Badalona, o la que se vio hace mes y medio en Játiva, en Tarragona o en la primera jornada contra el Deportivo Eldense. No hay mucha diferencia entre el Hércules de ayer en Alcoy al Hércules que he mencionado en anteriores partidos. Estamos hablando de que hay una crisis no de resultados, no de clasificación. Para mí ir séptimo ahora no es realmente determinante, pero sí que hay una crisis de identidad y sobre todo de juego, que está pasando factura ahora en cuestión de resultados, pero que no debe sorprender cuando el equipo enlazó una buena racha de resultados. Ya se comentaba de que jugando de esa manera iba a ser difícil mantener esa línea o esa dinámica tan positiva en cuanto a resultados, porque al final el juego, el fútbol, te pone pues donde te corresponde y los resultados actuales están más acordes al juego que desarrolla el equipo que el que había hace un mes, por ejemplo. Parece que en el día de ayer lo único que se puede salvar, por ejemplo, fue el debut de Pedro Inglés, que debutó con el primer equipo, ese chaval del juvenil, dorsal número 8 a la espalda. Pardo, a pesar del gol, a pesar de ese error de marcaje en el gol, tuvo un buen partido. Otros hombres, como por ejemplo Adri Cuevas, totalmente desaparecido. Fernando tampoco la olió. Zabala también deja buen sabor de boca en ese debut, en los últimos minutos, dando buenas sensaciones de lo que puede llegar a ser y de que fue una lástima esa lesión que le mantuvo muchos meses fuera de la competición. Pero parece que esta segunda división B, este grupo tercero, está caminando por el primero que la tiene, la mete, luego vive de esa renta, se cierra atrás. El Alcoyano lo hizo bien, hizo del Collao un totalmente infierno para el Hércules, que en ningún momento se sintió cómodo. No, para mí, no es el mismo nivel de derrota que contra la Valencia B, contra el Villarreal B, dos equipos que proponen fútbol. El Alcoyano no propuso fútbol, pero aprovechó, y veíamos como la gente también lo veía desde la montaña, aprovechó que el Hércules no se sintió cómodo, aprovechó las bajas y se llevó el partido. Soler, yo no sé si esta va a ser la tónica dominante de este equipo durante toda la temporada, o si por contra veremos a otro Hércules, en este caso cuando recupere efectivo Pacheta. Pues ojalá lo veamos. Lo cierto es que llevamos casi 3 meses de competición, desde que en el mes de agosto se iniciara tanto la Liga como la Copa, y hasta ahora, salvo contaditas excepciones, no hemos visto a un equipo dominador de los partidos, mucho menos dominador de la competición. Ayer mismo el Alcoyano no es que jugara mejor que el Hércules, pero se sintió dominador del partido. Una cosa es dominar el juego y otra cosa es dominar el partido. Y se veía al Alcoyano más metido en el encuentro que el Hércules y pasó al final por lo normal que suele pasar en ese tipo de situaciones. Cuando ves a un equipo que sin jugar bien, pero controla el tiempo del partido, pues lo normal es que se lo lleve. Y el Hércules ni propuso fútbol, ni tampoco controló el partido en ningún momento. Hubo un par de llegadas aisladas en las que los dos jugadores del Hércules que remataron a puerta, que creo que fueron Fernando y Casares, remataron ya de una manera un poco forzada y eran balones pues más o menos fáciles para el portero, pero aparte de eso poco más. No hubo tampoco una presión arriba que el Alcoyano que hiciera sentir al Alcoyano incómodo en el campo. Al contrario, yo creo que el único equipo que se sintió cómodo fue el Alcoyano. El Hércules fue siempre a remolque de lo que planteaba o proponía el Alcoyano y así lo fue. Es que parece como que semana tras semana ya no son los resultados, sino que es que el Hércules no está generando juego. No estamos viendo... Vale, es verdad, en la segunda B casi todos decimos que no se juega bien. O sea, no es un fútbol bonito, pero el Hércules no está proponiendo juego. Sí, pero siempre tienes que dar un plus. Mira, yo me acuerdo, los menos jóvenes, ¿no? Quizá vosotros no lo habéis conocido como tal. Por decirlo de alguna manera, los menos jóvenes, ¿no? Los menos jóvenes. Un reportaje que hizo el día después, cuando Benito Floro era entrenador del Real Madrid. Lo del vestuario. No sé si fue en Cádiz, no recuerdo qué campo. En Lleida. Sí. Señores que somos el Madrid, eso fue lo más flojo que dijo, ¿no? Sí. Yo creo que hace falta que alguien le diga a esta plantilla y a este entrenador incluso, señores, que esto es el Hércules. Eso por un lado. Eso en el terreno deportivo. En el terreno quizá extradeportivo, no sé dónde ubicarlo exactamente, yo empiezo a cansarme un poquito de las excusas, ¿no? Hace poco, uno de los motivos que se esgrimía desde el cuerpo técnico, desde el club, era que el Hércules no era capaz de vencer en casa, pero bueno, que fuera de casa, a domicilio lo estaba haciendo bien. Bueno, también se nos ha acabado eso. Antes fue que no encajábamos goles. Bueno, pues ahora hemos encajado 3 en 2 partidos.
Luego, como excusa, era que había un muy mal terreno de juego en el Rico Pérez. Se ha arreglado. Pero en césped artificial lo hacíamos bien. Y ahora vamos al COI y ¿qué decimos? ¿Qué? Pues muy sencillo, que tenemos muchas bajas. Vale. Yo recuerdo que ayer el Sporting de Gijón jugó con 2 chavales de inicio de 19 años de la cantera de Mareo. Y el Sporting solamente le ganó 3-1 al Zaragoza. Solamente. Cierto que el Zaragoza jugó con uno menos desde el 38, creo que fue, o 28 primer tiempo. Bueno, eso es un club que tiene muchos problemas. Por cierto, yo estuve en Gijón hace un mes y no os imagináis la que tienen montada con el Consejo de Administración. Lo de aquí, cosquillitas. Pero eso es un club con base, dentro de la crisis que hay mundial y futbolística, eso es un club con bases, que cuida la cantera, que mima todo. Y lo que tenemos aquí, pues ya sabemos lo que es. Es Enrique Ortiz, todos sus pufos, todas sus historias. Un presidente que no se sabe si ejerce de tal o de empleado. Un vicepresidente que, bajo mi punto de vista, tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo, aunque pusiese dinero en su día, porque yo soy presidente, me dicen que ahora soy vicepresidente y digo, sí, para que me partan a mí la cara. Y ahora mismo estamos en el desgobierno absoluto, con un señor llamado Dani Barroso, que le dan, mira, este es el dinerico que hay, de ahí no te puede salir, un señor Pacheta, y bueno, ¿hay quien pone orden? ¿Quién? ¿El señor de los coches va a poner el orden? Pero el problema dentro de lo deportivo yo creo que está en que ni siquiera Pacheta ahora mismo tiene una idea clara de cómo quiere jugar. O sea, Pacheta ahora mismo retrasa hace ya unas jornadas a Adri Cuevas al medio centro, pone a 3 pequeñitos en la media punta, Portillo adelante cuando estaba, ahora Fernando. Con intención, en teoría, das a entender que quiere jugar al fútbol, con 3 jugadores adelante que juegan bien al fútbol, con Adri Cuevas para la salida de balón. Pero empiezas a empezar los partidos y el Hércules empieza a vivir de balones largos, de pelotazos. ¿Qué sentido tiene jugar al pelotazo si retrasas a tu jugador más alto, que es Adri Cuevas, a la tercera línea del ataque? O sea, lo que quiero decir es, tú no tienes obligación en segunda vez, ya hemos dicho que casi nadie juega bien al fútbol, me parece perfecto. Si no quieres jugar bien al fútbol, quieres jugar juego por bandas y centros o balones largos directamente desde la defensa, igual la opción 2 delanteros o Adri Cuevas como segundo punta es mucho mejor que tener Adrià Granel, Chechu y Javi Casares, que son 3 tíos muy pequeñitos, muy buenos, pero pequeñitos para jugar el balonazo. Entonces, ahí me da la sensación de que Pacheta él mismo en un principio quiere hacer una cosa o quiere dar la imagen de que quiere jugar al fútbol, de que quiere tener a los buenos, por así decirlo, en el campo, pero luego los jugadores no son esas las indicaciones que tienen del banquillo. Es la sensación que a mí me da. Que las indicaciones que tiene, vamos a hacerlo sencillo, vamos a no encajar goles y a tirarla arriba fuerte, que los 2 delanteros y la segunda línea se busquen la vida. Entonces creo que la alineación que saca Pacheta y las instrucciones que da no van acorde a la idea de fútbol que quiere transmitir. De lo que decís... Pero Pacheta sí que es verdad que esta situación ha empezado a empeorar con las bajas, porque hace 2 o 3 semanas tenía un esquema, un 11 bastante claro y estaba funcionando bien. No jugaban bien al fútbol, pero el equipo estaba ganando. Sí, pero pasa, yo creo un poco que es la idea en la que coincidís tanto Óscar Crespillo como Óscar Rodríguez, que es la de se nos cae el castillo de naipes y ponemos como excusa el exceso de bajas, hasta 9 hombres que no pueden estar. Entonces eso te hace tener que cambiar la idea de fútbol, que hasta ahora tenías una y la tienes que cambiar, tienes que improvisar para pues, asaltar el collao, que no es nada sencillo, además contra un equipo que venía en una dinámica totalmente ascendente. Y de la idea de Crespillo quería yo extraer una muy concreta. Este Hércules, a nivel club me refiero, a nivel institución, ¿vive de excusas? Chavales, hablando de las bajas, la semana pasada, si no recuerdo mal, hay una reunión para tratar el tema de las bajas. ¿Qué se decide en esa reunión? O sea, a mí que me digan qué solución han tomado. ¿Dejar pasar el tiempo? Porque no han aprobado que hay un fisio más, no han aprobado absolutamente nada. Es que si nos reunimos el presidente de mi escalera y yo, seguro que sacamos algo más en claro. Es que este club va fantochada tras fantochada, de cara a la galería para hacer un titular. Yo, si tengo un problema gordo, o me reúno y lo atajo, o no me reúno. Pero es que las bajas, ¿dónde está el problema? ¿De quién es el problema? Que alguien dé la cara, que propongan soluciones o que empiecen a dimitir uno tras otro. Pero llevamos ya un tercio de competición, ¿eh? Que esto queda mucho tiempo, se puede enderezar, se puede ser primero, se puede... Todo lo que queramos, pero llevamos un tercio de competición, ¿eh? Y la dinámica me recuerda mucho a la del año pasado, solo que el año pasado éramos los peores de segunda, pero ojo, ahora no somos los mejores de segunda B. Empieza a preocuparme, ¿eh? Que cuando empezamos a apuntar solo al banquillo, solo al banquillo, solo al banquillo, nos olvidamos que Don Quijote lo escribió alguien. No era un tío que iba por su cuenta. Pacheta puede ser culpable temporalmente. El año pasado lo fue Kike Hernández, pero el de arriba sigue, ¿eh? Y el desgobierno es absoluto. Y otro dato más, perdón Soler, otro dato más que conocíamos hoy, reunión en el vestuario, director deportivo, Dani Barroso, y jugadores sin Pacheta en ese mismo momento, según afirman fuentes del club. Yo no sé, Soler, ya que ibas a comentar algo, ¿qué te parece, aparte de lo que querías comentarnos, qué te parece esta reunión entre director deportivo y jugadores? Bueno, era un poco
relación a lo que comentaba Óscar Crespillo, que tenía razón en ese sentido, que todo parte del desgobierno o de la sensación de vacío de poder que ahora mismo hay en el club. El tema de las bajas puede que sea una consecuencia de todo ello. Estamos hablando de que ahora mismo el Hércules no tiene un médico de campo, no tiene un médico que siga el día a día del trabajo de la plantilla, con lo cual la exposición a las lesiones es mucho mayor que si hay alguien que controle si tienen que entrenar en una superficie, si tienen que entrenar en otra, si tienen que llevar una dieta determinada o si tienen que llevar un programa de trabajo específico. Eso lo hacen en cualquier club del mundo, por pequeño que sea o por humilde. En el Hércules, desde hace ya muchos meses, no hay médico de campo que siga el trabajo del día a día. Aquí hay unos servicios médicos que encima en la mayoría de los días ni siquiera están en Alicante, con lo cual nada más que se limitan a hacer las revisiones médicas o el diagnóstico de cuando el jugador va lesionado, pero no se hace un seguimiento como se ha hecho en otras ocasiones. Eso, el que haya tantas lesiones musculares, debería haber encendido las alarmas hace muchísimo tiempo, no la semana pasada ni esta. Estamos hablando de que ha habido 8, 9 o 10 jugadores del primer equipo desde que empezó la temporada que han sufrido algún tipo de lesión muscular. Eso se debe a algún problema que hay. O sea, por ejemplo, la lesión de Rafita pues, es producto de la mala suerte, que se rompa un dedo de la mano. O una lesión de rodilla, pues también es producto de la mala suerte. Pero cuando hay tantas lesiones musculares y todas bajo el mismo patrón, es porque hay algún problema que desde los servicios médicos no se ha detectado. Y si no se ha detectado es o porque no se está en el día a día, como lógicamente ocurre, porque tanto los doctores Ripoll o de Prado están en Murcia y no pueden estar pendientes de esas cosas, o habrá que ver la responsabilidad que tiene el club para que no haya un médico en todos los entrenamientos, para que un médico no acompañe al equipo en los desplazamientos, que eso hasta cualquier equipo de tercera división lo tiene, y habrá que analizar todo ese tipo de situaciones que, como decimos, vienen como consecuencia del vacío de poder, del desgobierno, del aquí no se sabe quién manda o quién controla esto. Y ahí, precisamente en esas imágenes, veíamos uno de los que pueden ser los motivos de tantas lesiones y de tantos problemas físicos, musculares que están teniendo los jugadores de la primera plantilla del Hércules. Y era el estado en el cual se encontraban las instalaciones de Foncalén, ahí lo estamos viendo, hace algunos meses. También, y en este caso de peor manera, se encontraba el césped del estadio José Rico Pérez. Son lesiones que al final el cuerpo las va acusando y que al final, con el paso de los años, con el paso de los meses, mejor dicho, van saliendo, porque las piernas van cansándose, hay fatiga, y cuando encima tienes a 6, 7 jugadores fuera de la circulación, tienes que forzar incluso más en cada entrenamiento para que se note el ritmo competitivo, y te encuentras con que al final rompes, como le pasa a Adri Cuevas ahora, que será baja de entre 2 a 3 semanas. Pero estábamos con el tema desgobierno del club, es un tema con miga, es un tema importante a tratar, pero es un tema que no es nuevo, es un tema que viene dándose, pues, ¿qué decirles?, desde hace muchos y muchos años, prácticamente a servidor desde que le alcanza la memoria. Creo que a Óscar Crespillo y a José Antonio Soler encontrarán el origen de todo esto, así que ya que hablaba Soler, que hable Crespillo, cronista histórico, que nos cuente un poco. Yo os voy a contar, ¿os acordáis hace 3 programas que os comenté un problema, un malestar que había entre los fijos discontinuos y el club? Os voy a contar la última del desgobierno del Hércules. Y es que el delegado sindical por parte de UGT le solicitó mediante una carta una reunión al presidente Carlos Parodi. Esa reunión se produjo en plan informal, pero una vez producida esa reunión en plan informal de apenas 5 minutos, a la semana siguiente el presidente Carlos Parodi entonces le contesta la carta de la reunión, parte del desgobierno. Y en la carta, en la misiva, viene a decir más o menos que sí, que la empresa recibirá a los representantes de los trabajadores, pero la persona que la empresa decida conveniente, porque si es él el que tiene, viene a decir, ¿no?, con palabras muy bonitas, que si es el presidente o es él el que tiene que recibirles, no sabe si tendrá tiempo o cómo tendrá la agenda para atenderles. Esa carta existe. Es decir, yo puedo entender que Carlos Parodi es un empleado, que es la defensa de algunos voceros suyos, ¿no?, o amigos suyos, yo puedo entenderlo. Pero el señor Carlos Parodi tiene que entender que a día de hoy es presidente del Hércules y tienes que atender
al comité de empresa tienes que entender al tío que le debes dinero, porque, ojo, el dinero no se lo debe Enrique Ortiz, el dinero se lo debe el Hércules Club de Fútbol, que yo sepa, Asociación Mínima Deportiva. Entonces tú eres el presidente y no solamente estás ahí, se supone, para que te aplaudan si hay algún ascenso. No, estás cobrando un sueldo y como sabemos que estás tan preparado, tan cualificado y no tiene nada que ver ninguna familia tuya en que estés en el puesto en el que estás para las buenas y para las malas. Pues yo creo que ese caso, ese esconderse, ese no querer dar la cara simplemente con tus propios trabajadores es lo que es el Hércules. Y luego, por otro lado, fijaos, hablaba yo antes del desgobierno. También creo que sería muy interesante y rápidamente hablar de lo que es la destructuración de un club, ¿no? Se han cargado, lo que pasa que aquí pasa un poco como con ciertas enfermedades que golpean a uno, o con los casos de corrupción. Van pegando cada día uno y parece que esto es lo normal. Se han cargado en nada de tiempo a Manu González, utillero, Ángel Linares, delegado, Rubi, Juanfran Valera Y Sandra Cañamares. y Sandra Cañamares. 5 baluartes. Quitando a Juanfran, que hace un poco más de tiempo, los 4 yo creo que en medio año aproximadamente. Medio año, 8 meses. En un mes. Fue ¿A quién han puesto en julio lugar de esas personas? La marcha de Jerome Llorca no se ha cubierto tampoco. Bueno, la de Jeroni que... Y a fue cambio también tenemos motivos. al responsable de mantenimiento del año pasado, que es el que lleva todo, Alejandro Just, familiar de Enrique Ortiz, que además me cuentan fuentes bien informadas que es uno de los artífices de que los precios de los abonos hayan sido los que son. O sea, de locos. O sea, Alejandro Just puede ser maravilloso, puede tener una mente privilegiada, pero oye, de apretar tornillos a poner los precios de los abonos, es una voz más importante en eso, hay un cacho, ¿eh? Bueno, yo no tengo nada en contra de este familiar de Enrique Ortiz, pero me cuentan también que toma muchísimas decisiones importantes en el club. Buenas y malas. En todos los, Sí. todos los terrenos y en todos los aspectos. Textualmente la palabra que me dijeron es el que manda. Si no el que más manda, eso es lo que me Y han según dicho. tengo entendido, hasta hace 4 días era el encargado o el responsable de mantenimiento en el club. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces estamos en un momento en que no sabemos quién manda, o sea, hay una anarquía total. O sea, Anarquía es la palabra. Sí, es una Pero es que alguien cada día va a es que mandar tienes uno al por esa presidente, regla de tienes a tres. Ramírez, tienes a Alejandro Just, Valentín Pero Valentín Botella no manda nunca. ¿quién toma las decisiones? Pues el señor en la sombra, yo creo que está clarísimo. Al final es una manera de tener mucha gente para un poco confundir, mucha gente cambiada de sitio y mucha gente que te asegura que van a seguir tus instrucciones al pie de la letra, ¿no? Toda la gente que va saliendo sigue unas pautas y no es casualidad que los que salgan sean siempre los que difieren o han diferido en algún momento de la opinión o de las toma de decisiones que tiene en este caso Ortiz. Todos sabemos Y que Óscar, aunque no son lo firme gente que Ortiz. está bregada en segunda, en primera. Todos los trabajadores que te he nombrado, todos están bregados. Por esto quiero decir que al final ¿Saben lo que es trabajar? El problema cuál ha sido que yo, si no el 100%, gran parte de ellos en algún momento, bueno, el 100%, Sí, en algún se han momento cansado dicho, de- eso no es así. claro. Y pasa lo que pasa. Y ahora pongo a los que dicen que sí, que es así, porque tengo este sueldo y yo te pago y tú tienes que decir que sí. Supongo como las empresas pantalla con lo del IVA y lo del Falcon. Pongo- Lo curioso resulta que prescindan o los recortes afecten precisamente a las personas que dominan, por ejemplo, la parcela administrativa, como es el caso de Juan Francisco Valera, no se cubra la figura del médico de campo que ocupaba Jeroni Llorca, no se cubra una parcela importante en el aspecto administrativo que desempeñaba Sandra Cañamares, y sin embargo, gente que todavía no sabemos muy bien qué cargo o qué función desempeña dentro del club, siguen ahí y creo que no se les ha tocado para nada su sueldo. Porque no se han cubierto esas plazas, ¿no? Yo no tengo constancia, la verdad. Ni yo Yo, tampoco. realmente, compañeros, lo que pienso a veces es que esto es un cambio de sillas para que ni medios ni afición sepa a quién acusar, a quién apuntar con el dedo. Porque de una noche de verano en la cual nos enteramos que Juan Carlos Ramírez iba a pasar a formar parte del consejo, supuesto consejo administrativo del Hércules, que tampoco se tiene claro, se comenta y se comunica de forma clara cuál va a ser su responsabilidad dentro de, digamos, la directiva, en este caso, prescindir de personas como Rubi, que además, Ariadna, tú lo sabes bien, has trabajado con ella codo con codo. Con ella y con Sandra bastante. Se ocupaban de muchas más cosas de la que era específicamente su parcela. Trabajadores, trabajadoras que lo han dado todo por un club, por el club de su vida, por el cual no estaban por dinero. Incluso en el tema de Rubi también desapareció el Hércules Féminas. Hay que decirlo, un equipo que hizo el año pasado una temporada
llegando a quedar segundas en la liga. O sea, Rubí, de manera altruista. Rubí la tuvisteis aquí hace poco, Sí. yo tengo contacto Efectivamente. con ella. Lo que pasa es que es un tema que yo creo que es incómoda y no lo he llegado a comentar, pero por la rumorología, a lo mejor vosotros lo podéis llegar a confirmar. Ella tenía en su día buena relación con Jesús Cañizares, que tenía el SPA, que luego fue al Hércules, y por lo visto la relación se deterioró porque Jesús no siguió en el Hércules a raíz de la ruptura de ese convenio de colaboración. Y Rubí apostó por el Hércules Fémina. Pero apostó a muerte. ¿Y cómo se lo han agradecido? Pues como lo agradecen todo en este club. Yo el año pasado la verdad es que sí que la seguía bastante al Hércules Féminas, y es que la temporada se dejaban la piel en cada partido. No deberían de haber terminado de esa manera. Hay un caso aún más increíble que es en el tema sindical. En las elecciones, Juan Carlos, el jefe de seguridad, monta un sindicato independiente, lo que nosotros llamamos sindicatos amarillos, que son pro empresa. Lo monta y en la candidatura van Juan Carlos, va Alejandro Just, va Quique Sala, si no recuerdo mal, y meten a Rubí en la candidatura, la meten. Y así lo agradece el Hércules. Así lo agradece el Hércules. Un trabajador que ha dado la cara por la empresa, lo despides al Que ha estado al poco casi 10 tiempo. años, casi 10 años. Pero eso es el Hércules. Bueno, pero es el Hércules y es Enrique Ortiz, es que son las formas. Tú hablas con cualquier trabajador de sus empresas, bueno, con cualquier trabajador no, porque muchos son familiares suyos, ¿no? Y si no, amigos de otras personas relacionadas a él. Que hace bien, que paso son sus empresas. Pero hablas con cualquier trabajador y es el modus operandi de esta señora en sus empresas. Entonces, mientras que sean suyas, bien, pero el problema es cuando tocas una seña de identidad como es el Hércules, y esto que voy a decir ahora, Soler tiene muchísima más información, y cuando tienes 18 millones de euros que te ha dado la Generalitat Valenciana indirectamente. O sea, es que estamos hablando de un dinero público que este señor hace lo que le da la gana con él. Una ayuda que, por cierto, la Unión Europea ha calificado, aparte de reclamar, la ha calificado como ilegal. Y Bruselas está al quite de intentar hacer algo con esa cantidad de dinero que no ve demasiado bien, ¿sabes? Hombre, es que es normal que en cuanto escarbas un poquito pues, todos los recovecos económicos que hay alrededor de este club o dentro de este club, pues enseguida te das cuenta de que ahí hay muchísimas cosas que no cuadran. Por supuesto no cuadran ni las cuentas, ni las formas, ni la manera de hacer las cosas. Este aval del IBF pues, se solicitó hace 4 años, justo nada más ascender el equipo a Primera División. El planteamiento inicial del club no era pedir 18 millones de euros para ampliar el capital, sino 30 millones de euros. Ese era el objetivo inicial. En el IBF luego vinieron los recortes y se quedó en 18 millones. También había un plan para solicitar 20 millones de euros más a la Generalitat en concepto de patrocinios, que al final quedaron en los 6 que ahora está reclamando el Hércules por la vía judicial y al que le han dado la razón que tiene que percibirlo. Pero el Hércules, cuando sube a Primera División, estamos hablando de que se había hecho unas cuentas de percibir alrededor de 50 millones de pesetas entre la ampliación de capital y el patrocinio para afrontar un proyecto en la élite, en la que, claro, habían delirios de grandeza, de jugar en Europa y demás. Pero es que si a esos 50 millones de euros le añades lo que se podía ingresar en la campaña de abonos en Primera División, que era una cantidad que podía rondar los 8 o 10 millones de euros, más las taquillas, solamente con el Real Madrid y el Barcelona, estamos hablando de 3-4 millones de euros, solo en esos 2 partidos. A lo que pudiera dejar el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Valencia y otros equipos que también tienen cierto tirón. Estamos hablando de unos ingresos estratosféricos en Primera División que no solo no sirvieron para sanear las cuentas del Hércules, sino que generaron una ruina económica que todavía se está pagando y lo que te rondaré Morena, lo que queda todavía por pagar, y que está causando que ahora mismo el Hércules esté hipotecado para cualquier planificación deportiva que haya. El año pasado se tuvo que recurrir a Quique Pina para que pudiera rellenar o mal rellenar la plantilla. Este año, pues Dani Barroso, él sabe lo que ha tenido que hacer pues, también para poder reunir a un grupo de jugadores, en muchos casos de Segunda B, en otros no sabemos si están en condiciones o dan el nivel para defender la camiseta de un club con tantas urgencias como el Hércules, sin entrar a valorar su calidad técnica, que seguro que la tienen, pero lo cierto es que está condicionando esa ruina económica generada hace 3-4 años por los delirios de grandeza de un señor, está condicionando
todas las planificaciones deportivas que se están realizando en el club en estos últimos años. Y así ha lucido el pelo. Hace 2 años el equipo no bajó a segunda B de puro milagro. El año pasado, en la peor segunda división de la historia a nivel de futbolístico, de nivel, de todo. El equipo fue colista y descendió 3 jornadas antes de terminar la competición, y en esta pues está teniendo muchísimas dificultades pues, para poder hacer una plantilla o un equipo medianamente competitivo en segunda división B. No estamos hablando en primera, estamos hablando de segunda división B, que no te da, con la ruina económica que hay detrás, con los condicionantes económicos que hay, para poder hacer un equipo medianamente competitivo. También yo pienso que el Hércules peca un poco, o ha pecado, de que tiene aires de grandeza. El Hércules yo Hombre, pienso que no es consciente de que está en segunda B. Si juegan Champions. Están jugando Champions, Ariadna. Pero yo pienso que el Hércules no es consciente de que está en segunda B. Bueno, Y eso- Europa ha llegado a la Unión Europea. Exactamente, a está en Bruselas. Bruselas. Va a jugar Pero, contra el Anderlecht y compañía. Tenés razón Enrique Ortiz cuando habló de llegar a Europa. Al final el Hércules ha llegado a Europa. No por los motivos que él, Deportivos, pero sí por que él judicial. comentaba, pero al final ha llegado. En algunas cosas, o sea, en la frase que tú has dicho, Ariadna, sí que he puesto, estoy de acuerdo en una parte y en otra no. Es decir, ¿por qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo de que lo mismo nos ha enterado de que está en segunda B porque, por ejemplo, hasta el domingo pasado la valla de Liga Adelante sigue estando en preferente y mira que lo dije yo el primer partido de Liga. Y la tapa la pancarta de la peña de Sax, si no me equivoco. Pero por otro lado, tampoco se han dado cuenta en el sueldo de algunos altos dirigentes del club, tampoco se han dado cuenta, porque que yo sepa no se han bajado el sueldo y si se lo han bajado deberían de hacerlo público, estaría muy bien. Y termino. Pero por otro lado sí que se han dado cuenta, porque para reducir porteros se han dado cuenta. Y luego, para cerrar gradas también se han dado cuenta. Y ahora, las vallas de diseño que hay en Fondo Norte para que la gente no suba por las escaleras, esas de azul de tipo arroz la fallera, pero de plástico. O sea, es que de verdad, el club de mi barrio, bueno, yo vivo en San Blas, el club de mi barrio no está en chapuzas, pero aunque fuese el Torrelodones de abajo, es que son unos chapuzas. Poner unas vallas de plástico. Vamos, con perdón de la audiencia, pues están cenando. Es que en vez de, si se les cae algo, estos son capaces de pegarlo con un moco en vez de con los tites. Es que van chapuzadas. Por eso te digo que en unas cosas sí, estoy de acuerdo contigo, pero en otras, de segunda vez no. Estamos en regional. Pero es que yo creo lo que me refiero es eso, es que seguimos teniendo altos cargos, sigue estando este señor, los partidos, los palcos, más o menos tú y yo sí que lo solemos ver. sí. Se ¿Cuántos piensan. consejeros hay ahora mismo en el Consejo de Administración? 2 y están por debajo de lo Es que ilegal, exige la son ley. 3. Desde que marchó uno, que además lo dejó bien firmadito ante notario, hay uno menos. Es que no cumplimos ni la ley. Es que somos- De No, pero sociedades es que anónimas pero no deportivas. se cumplen en nada. Es un constante incumplimiento de la legalidad. Se incumple Lo la que tú legalidad. dices, chapuzas. Chapuza y hacer- segunda B, ¿eh? Sí. Pero los delirios de grandeza vienen también en lo que estábamos comentando antes. O sea, la gente están echando del club a gente que sí ha vivido en esas categorías, que sabe cómo son, que pelea por un equipo. Están metiendo gente que no tiene ni idea, que comparten el pensamiento y la filosofía de vida de un señor que, sentado en el sofá de su casa con todo su dinero y su poder, por así decirlo, maneja un club como el que juega en el ordenador. Entonces, ¿cómo va a saber esa gente lo que es la segunda B? ¿Cómo va a saber que está jugando en segunda B si nunca lo ha vivido? Si todo lo que pinta en ese club es lo que pase por el filtro del que manda. La chica visitó la segunda B, se comió 6 años. Le Sí. costó 6 años salir de segunda B en la otra etapa. Sí, él sí, pero sabe la gente- perfectamente lo que es la segunda B. Pero la gente que va miseria entrando, la rodea. gente que va metiendo, sus amistades que van entrando y van desplazando a gente que es más válida para un puesto que él, son gente que no son realmente profesionales de la categoría, por así decirlo, que simplemente cumplen la voluntad de una persona que sí lo sabe, pero no es su mayor preocupación la futbolística, por así Si tú decirlo. coges a Isaac Newton y lo vistes en tanga, es una imagen muy fea. Es un científico impresionante. Si tú pones un burro con chaqueta y lo pones en el palco del teatro más grande de España, irá muy guapo, pero es un burro. Eso es lo que te quería decir. Pues aquí es un símil, ¿vale? Aquí prevalece más la imagen de ponerle chaqueta a alguien, independientemente de que lo haga mejor o peor, que el trabajo arduo, oscuro, silencioso de estos señores y señoras que hemos dicho antes que se han marchado fuera. Creo que prefieren el Sibuana y el, oye, que yo soy amigo de, cuñado de, familia de, qué guapo soy, al trabajador incansable, infatigable. Eso no lo quieren, no lo quieren. No encaja en ese proyecto. Aquí desde que llegó Enrique Ortiz, nada más aterrizar en el Hércules, estamos hablando del año 99, ya han pasado más de 15 años de aquello,
pues colocó, lo primero que hizo fue colocar a un cuñado de presidente, a otro cuñado de vicepresidente y a gente afín a él dentro del club. En realidad, al final, quien movía todos los hilos, estamos hablando de hace 14 o 15 años, era Enrique Ortiz. Enrique Ortiz nada más que ha sido 4 o 5 meses presidente del Hércules. 2004, creo que fue el año. Y vio el panorama y dijo, aquí puedo salir mal parado. Y enseguida cedió el testigo a Valentín Botella, que estuvo unos cuantos años ahí, pero también rodeado de gente muy de la cuerda de Enrique Ortiz, con lo cual pues el club siempre ha funcionado de esa manera. No es una cuestión de que en los últimos 2, 3 o 4 años estemos así, porque ha sido el modus operandi habitual en el Hércules en los 3 últimos lustros. Yo es que no me puedo... Hay una cosa que no me cabe en mi cabeza. ¿Cómo ha aguantado tanto la afición? Y sigue aguantando. Pues la afición, yo creo Parte de la afición. Parte, pero... Parte de la afición. Pero yo creo, Bastante. mira, igual que la semana pasada fui crítico con la afición, yo creo que en este caso hay que quitarle también importancia a cómo lo estás diciendo tú. Es decir, yo creo que la afición del Hércules no deja de ser un reflejo de la sociedad española. Estamos narcotizados. O sea, estamos narcotizados. No sé si fue el propio Soler que la semana pasada comentaba, o Baró, que bueno, que la gente tiene sus problemas entre semana. El que no está en el paro trabaja y está hasta las narices del jefe. Y cuando llega el partido lo que menos quiere es un disgusto, esperarse hasta el final del partido y que luego le saquen la policía la recetita. O sea, yo no creo que sea un problema tampoco de la afición. Queramos o no, los medios de comunicación tienen una importancia fundamental en nuestra sociedad, fundamentalísima. O sea, si en una dictadura los medios de comunicación callan muchas cosas e incluso son capaces de dirigir a parte importante de la población, en el deporte no lo es menos. Y yo recuerdo hace unos años, hace no tantos, que los medios de comunicación, o gran parte de los medios, a Ortiz le atizaban a diestra y siniestra. Pero ahora los medios de comunicación, esa gran parte de los medios de comunicación, están muy callados. Ellos sabrán de su cambio de línea editorial. Yo ahí no voy a entrar, porque para eso están los directores. Pero si tienes unos medios de comunicación más bien prudentes, con el máximo accionista, y tienes una afición un poco narcotizada, porque no deja de ser reflejo de la sociedad, tienes el caldo de cultivo perfecto para que Ortiz se perpetúe en el cargo, pero vamos, hasta que entre en Foncalén su juez lo decide. Señores, nos quedamos sin tiempo, además era un tema importante, interesante. Que al final todo el debate, ¿eh? Y a tener en cuenta. Hablaba Óscar Crespillo de pues esa parte de la afición, esa parte de los medios, que parece que vive en otro planeta, pero bueno, al final aquí como siempre le contamos la verdad, o al menos lo que entendemos y lo que nos dejan ver de esa parte de verdad. Y hasta aquí el debate nos ha dado para mucho y nos ha quedado algo en el tintero, ya lo recuperaremos la semana que viene. Óscar Crespillo, Alicante Opinión, muchas gracias por venir. Un placer, gracias a vosotros. Siempre es un placer tener aquí porque es un hombre que da juego. Digo, tú has dicho que contamos la verdad, yo digo mi verdad y seguramente el 90% será equivocada, pero como aquí me dejáis expresar como quiero las cosas, siempre agradecido. Pues adelante con ello. Óscar Rodríguez, Universidad Miguel Hernández, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por traerme otra vez. Muy bien, pues nada, te tendremos aquí en otras ocasiones. José Antonio Soler, Estadio Digital, muchas gracias por venir, buenas noches. A vosotros. Y nosotros hacemos un mínimo alto y continuamos además con invitados en el bloque del Lucentum, en el bloque, en este caso, de la información del Club Baloncesto Lucentum de Alicante. Tenemos en la noche de hoy a Óscar Retortillo, coordinador de la base del equipo lucentino, y a Miki Ortín, uno de esos jugadores que tiene mucho futuro en el conjunto, en este caso de la Costa Blanca, el conjunto más importante de nuestro baloncesto. Mínimo alto y volvemos.